Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola piratas, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de Belgrano, todo lo relacionado al Club de Alberdi, de Mundo D y de La Voz del Interior. Mi nombre es Joaquín Balvis y estamos con Pablo Ocampo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Joaquín? ¿Cómo anda toda la gente de Belgrano? Antes de comenzar, por supuesto, agradecerle como siempre a la gente de RING que nos acompaña en este espacio, que está con nosotros desde hace un montón de tiempo y, como siempre digo, más de 60 locales en todo el país para lo que te haga falta. Pablo, un podcast para hablar de muchas cosas, porque realmente hay muchas cuestiones a abordar. La primera, habría que hacer un balance de lo que fue el cierre del campeonato de esta liga profesional, el regreso del plantel a la primera división, de la B a la primera división, y qué quedó en el balance final del campeonato. Lo importante me parece que es sumar o entender que el equipo sumó 36 puntos, que no es poco, que en la previa puede haber estado el número imaginado por dirigentes, jugadores y cuerpo técnico rondando esa cantidad de unidades. Que la sensación del hincha que fue poco es por el cierre del campeonato, porque se sumó 2 puntos de los últimos 18. En la fecha 21 Belgrano tenía 34 puntos y todo el mundo imaginó, casi que te digo, pasar la barrera de los 40, ¿no? Fecha 21, triunfo sobre Banfield 3-1, con autoridad, con consistencia, solidez, 2 goles de Vejete, un gol de Jara. Fue lo último realmente bueno que se vio de Belgrano. Claro, a partir de allí entra en un bajón futbolístico el equipo y cierra el campeonato. Y el fútbol tiene esto, ¿no? La sensación que queda es la sensación final, ¿no? Habitualmente al hincha, ¿qué le pasa? Si en las últimas 4 o 5 fechas las cosas no salen, pareciera ser que se hizo todo mal. Uno entiende que desde lo matemático el equipo consigue el objetivo de sumar 36 puntos, termina en el puesto 13, o sea, es decir, por encima de la mitad de la tabla, son 28 equipos, con una cosecha medianamente aceptable. Le queda para completar la faena de la permanencia en primera división y seguramente que con 10, 12 puntos más lo va a lograr y quedan 14 partidos, lo cual uno imagina que no va a tener mayores dificultades. Lo concreto y del otro lado de la balanza hay que poner lo futbolístico. El equipo no tuvo nunca un gran patrón de juego, excepto las primeras 4 o 5 fechas donde entendió qué quería jugar y cómo jugar algunos partidos. Después ya empezó con eso de jugar bien de local y jugar muy mal de visitante y no logró salirse de ese tobogán o de ese tobogán, de ese movimiento extraño de un partido bien, uno malo, uno bueno, uno más o menos, y quedar en esa nebulosa que lo terminó llevando al final del torneo con 36 puntos, como decimos, pero que cierra con 6 fechas sin hacer goles, con 7 partidos de visitantes sin hacer goles, con muy pocos puntos sumados ante rivales que eran medianamente directos y que a la luz del juego no son tan superiores a Belgrano. Pero bueno, ese es el balance, ¿no? Hay los 2 últimos partidos de local, la derrota con San Lorenzo y el empate del viernes pasado en Alberdi frente a Rosario Central 0-0. Ahí el equipo incluso no mereció perder con San Lorenzo y quizá en un partido horrible, hay que decirlo, y muy mal, de muy mal nivel, hasta el mismo Central le podría haber ganado. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el fútbol no se mide nada por merecimiento y todo se mide con goles, y cuando tú no consigues marcar es porque se puede tener un partido malo y no haber hecho un gol, pero no puedes tener 6 partidos sin convertir y pensar que te tuviste mala suerte en uno. O sea, algo te está fallando en la generación de juego y en la terminación de jugadas que te impide hacer goles. O sea, no es un partido en el que no hizo goles, son muchos partidos, son muchos minutos, son más de 550 minutos sin hacer un gol. Es mucho para un equipo en liga profesional, ¿no? Sí, yo pensaba... Y que encima tiene en su alineación titular al goleador del campeonato. A uno de los 2 goleadores. Claro, entonces tenés un goleador del campeonato y hace 6 partidos que no haces un gol,
te está faltando algo. Sí, yo uno un poco la intención de buscar en esa recta final tan oscura, tan pobre, tan floja, buscar algunos puntos positivos. Esos 2 partidos, el empate frente a Colón de Santa Fe, y ahora uno ve que Colón es uno de los equipos que más riesgo tiene de perder la categoría por tabla directa. Entonces tampoco era un gran cosa, ¿no? Pero bueno, era buscar ese punto positivo. Pero claro, Pablo, entre ese final, ahora el compromiso que se viene este jueves por Copa Argentina, hubo un tema que se instaló el día anterior a esa final, a ese partido final con Rosario Central, y que bueno, en las últimas horas, aparentemente, porque esto es fútbol, porque siempre puede aparecer plata, y puede aparecer otros factores, pero aparentemente se ha solucionado, que es el tema Pablo Vegetti. Claro, el jueves por la noche, antes de jugar el viernes con Rosario Central, el jugador le planteó a los dirigentes que tenía una oferta del América, de Mineiro, le decimos nosotros. Ese equipo de Brasil le había ofrecido al jugador un contrato por 18 meses, o sea, hasta diciembre del 2024, y ofreció un dinero para la salida de Vegetti. Contractualmente, lo hacemos rápido, contractualmente el jugador no podía irse porque la cláusula de rescisión que él tiene se activa en diciembre. Si él no la activa en diciembre, pasa ya al otro diciembre, al diciembre del 2024. No ahora. Entonces, cuando se entabló la negociación entre lo que el jugador pretendía y lo que pretendía Belgrano, la diferencia económica era muy elevada, era distinta. Hablamos de que, Vegetti habría arrimado, nosotros no hemos visto los papeles, por eso el potencial, habría arrimado una oferta de $400.000 por su salida, y Belgrano pretendía no menos de $1 millón. Entonces, era mucha la diferencia, no hubo acuerdo, el jugador finalmente va a respetar lo firmado, va a seguir en Belgrano hasta diciembre de este año como mínimo. En diciembre tiene la posibilidad, por $400.000, de activar su rescisión, y ahí no hay nada para discutir. $400.000, pum, se firman los papeles y Vegetti hace de su contrato y de su vida deportiva lo que quiera. Tanto es así que se arregló y que se llegó a un acuerdo que, aquel enojo de Vegetti el jueves a la noche, su cara de fastidio el viernes cuando jugó y se notaba en cancha que no estaba cómodo. ¿Se fue sin hablar incluso? Se fue sin hablar, sin hacer declaraciones. Fue calmándose con el diálogo con los dirigentes. Me parece a mí que esto de, cuando uno entabla una discusión, sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio, enojarse, como dice el refrán popular, el que se enoja pierde. Entonces, a él el enojo lo llevó a que la discusión se hiciera más larga, y me parece que, finalmente terminaron calmándose las aguas. Vegetti va a seguir en Belgrano hasta diciembre, y tanto es así que va a seguir que este jueves, frente a Claypole en el partido de Copa Argentina, va a ser titular. Analizando rápido, ¿no? Pero da la sensación que una falta de previsión del jugador, que le podía ir tan bien en este semestre y haber puesto una cláusula de salida también en este semestre, ¿o eso no se estila? No, lo que pasa es que en realidad, yo no digo que él no pensó que le fuera a ir tan bien, por eso pidió la cláusula en diciembre. Lo que pasa es que él tomó toda la temporada. Cuando él firmó contrato con Belgrano, lo firmó en enero, fines de enero, previo al inicio del campeonato. Él había hecho un acuerdo con Belgrano, se sentaron, las partes negociaron. Recordemos que Vegetti tiene 34 años, va a cumplir 35 ahora en unos meses. Es un futbolista hecho. A Belgrano le rindió en el torneo que usted lo ponga, rindió en siempre, todos los torneos. Siempre. Un jugador que tiene un montón, debe andar por arriba del 90% de presencia, solamente ha faltado cuando ha tenido acumulación de tarjetas amarillas. Un jugador integral, porque además, un tema que muchas veces no se valora eso, pero en los momentos que fueron siempre, que estuvo comprometido en todo sentido, sí. Comprometido dentro del campo, fuera del campo, en el mensaje hacia los hinchas, en el mensaje hacia la gente, el mensaje hacia la defensa del club, y con un asentamiento que fue porque no fue el mismo Vegetti que arrancó en la Primera Nacional al que se ve ahora en Primera División. Un tipo respetado, respetable, y eso también suma mucho. Sí, además él se transformó en el rostro de Belgrano en los últimos 4 años, ha sido el jugador emblema y, ha pagado ese reconocimiento de la gente con buenas actuaciones. Van de la mano, ¿no? Siempre, habitualmente van de la mano. Y él, en esa cláusula que se pone a fin de año fue consensuada, a principio del 2023 fue consensuada
entre el representante del jugador, el jugador y los dirigentes, de que fuera así, que fuera a fin de año. Y un monto de salida bajo. ¿Por qué bajo? Porque la que tenía en el 2022, cuando empezaba la temporada, era muy elevada, hablábamos de casi cerca de los 2 millones de dólares. Entonces se bajó considerablemente porque, bueno, entre otras cosas era un reconocimiento al trabajo que él ha hecho en Belgrano y al renovar su contrato y demás. Bueno, todo eso que se habla puertas adentro, está bueno que se sepa, está bueno que la gente lo entienda, que por eso la cláusula en diciembre. Para esta salida de ahora había 3 aristas muy claras. La económica era la primera que se puso sobre la mesa, la segunda era la deportiva. Tenía que salir Belgrano si Vegetti se iba a buscar un centro atacante que te marque el 65% de los goles de un campeonato que ha hecho el equipo. Belgrano hizo 20 y Vegetti hizo 13. Y fundamentalmente la política. Hay que pagar los costos políticos de la salida de los grandes jugadores. Que esa era la plata que pedía Belgrano. Porque vos, si viene una persona, viene un club, y te ofrece semejante cantidad de plata, 1 millón, 1,5 millones de dólares, por más que se llame Pablo Vegetti, no, por supuesto. Se va y bueno, ya es insostenible. No, pero además estaba claro que, a ver, todos los jugadores, todas las fichas de los jugadores son negociables. Lo que pasa es que algunas tienen mayor injerencia en las aristas que estamos hablando, que no. Un jugador suplente no va a tener la injerencia en lo deportivo que tiene un goleador titular. Y un goleador titular no tiene la injerencia política que tiene un jugador suplente. Claro, pero lo político con plata es la principal excusa. El tema era buscar ya un reemplazante, y recordemos que este mercado de pase es complejo en ese sentido. Muy complejo. Pablo, bueno, cerrado aparentemente por un buen tiempo el tema Vegetti, hay que volver automáticamente a lo deportivo, y lo deportivo marca 21-15, 16avo final de Copa Argentina, el jueves en la cancha Sarmiento de Junín, ante un rival de tercera categoría que se llama Claypole. ¿Qué pinta para ese momento? Bueno, ha decidido Guillermo Farré, vamos a poner el potencial, porque no lo ha confirmado el técnico claramente, colocar prácticamente el mismo equipo que jugó frente a Rosario Central, con 4 variantes. Miño, que está lesionado, se desgarró, entonces esa es una variante obligada. Y después las modificaciones son: Facelo va de lateral por derecha, va a ingresar de arranque, es decir, el equipo va a ser Vicentini al arco. Vicentini va a jugar seguramente, Vicentini al arco, Facelo, Rébola, Moreno y Diarte, ahí tenemos 3 cambios. Va a ir en la mitad de la cancha Sánchez, Longo, Rojas y Ézar, y adelante Barrea y Vegetti. 5 cambios son. ¿Por qué 5? Porque ahí cambia el arquero, ¿no? Esa es la decisión. El sistema sería el mismo, 4-4-2. Recordemos, para este tipo de partidos siempre hay que pensar, más allá que por alguna razón ambos están en la misma instancia, absolutamente toda la obligación es de Belgrano. No hay ninguna posibilidad que uno imagine que Claypole tiene otra obligación. Si Claypole pierde con Belgrano, para la gente de Claypole habrá sido la chance de llegar a 16avo. Si Belgrano pierde con Claypole, es un partido durísimo, que habitualmente siempre traen coletazos con golpes internos muy fuertes. Pero, bueno, insisto, toda la responsabilidad de Belgrano, y en plantel la jerarquía de Belgrano está muy por encima de la de Claypole. Recordar que Claypole viene de eliminar a Newell's de Rosario. Sí. Digo, no es algún mérito debe tener, porque además en estos partidos cara a cara o mano a mano, un empate te lleva a los penales, en los penales puede pasar cualquier cosa, e incluso te hacen un gol, y después estos equipos, si tienen algún mérito, los equipos de las divisiones de categoría inferiores, es saber raspar, es saber cerrarse, es saber contener. Ahora, después en un partido más abierto, quizá Belgrano puede tener mucho más chance. Hay también otro elemento que para este partido que hay que tomar muy en cuenta, que primero no hay VAR, lo cual significa que las decisiones pasan pura y exclusivamente por el árbitro y sus asistentes. Lo segundo es que antes de jugar Belgrano va a haber un partido de Copa Argentina también en el mismo escenario, que es el Lanús Colón, que es el rival que sale para el otro equipo de Córdoba que está jugando Copa Argentina. Entonces, en medio de eso, es decir, un campo de juego que no va a estar en excelentes condiciones, un rival duro, aguerrido de la primera C metropolitana, y un Belgrano que hace 6 partidos que no hace un gol. Y para ganar este tipo de partidos
tiene que volver a marcar. Entonces, hay también toda una cosa ahí al medio que, bueno, y algo que no voy a dejar pasar de este campeonato que terminó, es que cada vez que Belgrano fue en desventaja en un partido, lo perdió. Nunca, ni lo empató. No llegó ni a empatarlo, aunque sea transitoriamente, porque es más, de los 11 partidos que perdió, solamente hizo gol en uno, y ese gol lo hizo perdiendo ya 2-0. Y un tema, no menor, pero, a ver, la idea no es sembrar cuestiones negativas, pero el principal goleador en Copa Argentina de Belgrano ya se fue. Claro. Que el Coqui Subiel. Que el Coqui Subiel, sí, sí. Que Bueno, pero va a jugar Vegetti. Vegetti no había jugado partidos de Copa Argentina ni el año pasado ni este, porque la decisión del técnico era que jugaran a ver los no habituales titulares, por eso jugaba Subiel y solamente Vegetti entró algunos minutitos en la mayoría de los partidos, es más en el partido con Independiente Rivadavia ni siquiera jugó un minuto. Por eso que juega de titular ahora Vegetti, que está como urgido él de volver a marcar, con un delantero de esas características, con los volantes titulares, ya el equipo plantea otra cosa más. Claro, un cierre que es importante, sí, digamos, porque uno se plantea primero esa final por Copa Argentina, pero 12 días después, ya prácticamente, no, perdón, en 2 semanas estás compitiendo de nuevo por Copa de la Liga. O sea, Vegetti, que viene de una sequía importante, necesita, como bien decís vos, recuperar esa capacidad de gol. Sí, 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 sí. Además, el fin de semana del 20 de agosto empieza Copa de la Liga y ahí, bueno, ya Belgrano recibe a Estudiantes de La Plata, vuelve a medirse por esa urgencia de puntos para el objetivo de permanencia. Bueno, Pablo, por último, hablemos del mercado de pases, para ir cerrando, porque sabemos que Belgrano ya trajo dos refuerzos y tiene 2 más ya al caer. Sí, o sea, ya están en Córdoba, están entrenando, ya firmaron sus papeles. Es más, muy factiblemente en la delegación que viaje a Junín, ambos vayan. Estoy hablando de Pablo Chavarría y de Matías Marín. Ambos jugadores ya están entrenando y seguramente van a estar en esa delegación de Copa Argentina. Lautaro Pastrán está en estas horas arribando a Córdoba, revisión médica mediante, firma contrato y se suma a los entrenamientos. ¿Delantero? Es un delantero, un extremo, rápido, viene del fútbol de Chile, viene del Everton de Chile, es un jugador que en el 1 contra 1 tiene mucho desequilibrio, tiene 21 años, es muy jovencito, es una gran apuesta de Belgrano que, de acuerdo me contaron los dirigentes, intentaron traerlo a principio de este año, no pudo llegar a un acuerdo en lo económico, ya ahora sí, y el jugador se suma a Belgrano como una fuerte apuesta para a futuro tener un delantero de esas características. Valentín Burgoa se desvinculó de Huracán, está en estas horas firmando los últimos papeles y es muy factible que se transforme en refuerzo de Belgrano. Cuando digo muy factible es porque está faltando la firma de los papeles, pero tiene absolutamente todo acordado el jugador con Belgrano. ¿Para cubrir qué posición? Bueno, es otro volante de juego. Este juega más de extremo, ha jugado por izquierda. En Godoy Cruz jugó mucho más que en Huracán. Y, es un interesante jugador. Claro, y le estaría faltando, de sumarse Burgoa, un volante central, el famoso 5 que decíamos antes. Ahí había trascendido que el Colo Cabrera, Alejandro Colo Cabrera, que era el 5 que está en Banfield, que era de capitán de Estudiantes de Río Cuarto. Tenía todo arreglado. Todo arreglado y sufrió nuevamente una rotura. Claro, sufrió. Es más, tenía que terminar el campeonato y se venía para Córdoba para sumarse a Belgrano, ya tenía todo arreglado, pero bueno, la lesión le impide esto porque debe es un interesante jugador, cordobés además. Sí, ¿no? sí. Le está faltando entonces a Belgrano el volante central y el lateral por la derecha, que es lo que quieren los dirigentes más el cuerpo técnico para terminar de completar. Hablando del lateral por derecha, hizo un interesante debut Fachelo en su debut, ¿no? Claro, Fachelo fue de los que debutaron, Lencioni el otro que debutó, que hacía mucho que no jugaba. Recordemos en el caso de Lencioni. Había jugado unos partidos. Había jugado por allá por la época del 2021, en época de COVID, cuando hubo así un... Alfredo Berti lo había hecho jugar. No, lo hizo debutar Orfila. Orfila, Alejandro Orfila. Sí. En aquel partido con Brown jugó unos minutos, que debutó Gali, debutó él, debutó Tapia, hubo varios pibes que... Estrumia, que tuvieron que jugar porque bueno, hubo un contagio ahí de COVID, cuando el COVID pegaba muy duro y tuvo sus minutos. Bueno, también jugó, en aquel entonces estuvo Gravero convocado por primera vez. Y ahora le tocó jugar y bueno, seguramente va a estar en la delegación también que van a viajar. Son algunos de los juveniles promovidos y de los cuales hay bueno, una expectativa muy importante. Moreno, por ejemplo,
fue promovido a primera y entre lesiones y suspensiones ha logrado tener una continuidad que le va a dar ahora, por ejemplo, un partido más de competencia. Se jugó con Colón, estuvo con San Lorenzo, fue a La Plata, fue con Central y ahora va a tener la oportunidad de jugar con Claypole. Bueno, Pablo, ha sido interesantísimo. La verdad que hay un montón para hablar y para analizar de la realidad de Belgrano. Sin duda con mucha expectativa para lo que pueda suceder el jueves con Claypole y ya pensando en la Copa de la Liga y el segundo semestre que depara otro desafío para el club de Alberdi. Muchas gracias. Los invitamos a todos a seguir nuestro podcast por las redes, por los sitios mundode.com.ar, La Voz Comar y bueno, que sea con éxito para el gran club de Alberdi. Chao, gente. Chao, muchas gracias. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.